Explicamos, a veces creo que se nos olvida y es necesario que lo recordemos. Es necesario que la palabra esté de continuo en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, vamos a leerlo. Lo voy a leer hasta el 19. 2, 14 al 19. Dios bendiga a los hermanos que nos van a ver también a través de esta transmisión de cualquier parte del mundo, aquellos siervos de Dios, aquellos hermanos, aquellos hijos del Padre Celestial, aquellos que han sido engendrados por el Espíritu de nuestro Padre eterno. ¿Estamos ahí todos? Amén. Santiago capítulo 2, versículo, bendito sea Dios, 14 al 19. Vamos a esperar para que lo leamos todos juntos. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que perseveramos no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos da la fuerza a cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Y la palabra le damos lectura tal y como está escrita, honrando siempre al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Dice la palabra así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pueden sentarse. Bendito sea Dios. Aquí de entrada, amados hermanos, podemos ver lo que la Escritura nos dice: la fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, la pregunta es: ¿qué nos quiere dar a entender? ¿Qué nos quiere decir? Y empieza nuestro hermano Santiago a explicar. Empieza nuestro hermano Santiago a decir: hermanos míos. Está hablando con personas que conocen, con personas que han conocido y que conocen la palabra de Dios. Está hablando con personas que tienen el conocimiento de la palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha, amados hermanos, si yo digo que yo tengo fe
Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque su casa estaba fundada sobre la arena. Porque su fe estaba fundada en su boca. Solamente con lo que él decía. Solamente con lo que él pensaba con sus pensamientos. Amén. Y aquí podemos ver, por eso, estos son dos ejemplos. Un hombre con una fe productiva y un hombre con una fe vana y vacía. La fe verdadera, amados hermanos, es como cuando usted le dan un retoño y usted no mira ni la hoja. Usted viene y siembra ese retoño pudo haber sido cortado de ciruelas. Y lo sembró usted, y cuando creció, ¿qué echó? Ciruelas. Lo mismo. Lo que tiene en el corazón, eso mismo va a brotar de nosotros. Si hay una fe verdadera en nuestro corazón, va a haber un fruto verdadero. Va a haber un fruto verdadero, digno de arrepentimiento. Un fruto de obediencia, amados hermanos. Esa es la fe verdadera. Un fruto que nos lleva a una obediencia continua. No al hombre que hoy está de un ánimo y mañana está de otro. Que ahora tiene buen deseo y mañana está decaído. ¿Por qué? Porque tiene a alguien, y ese alguien se llama Cristo Jesús, que siempre lo está animando con su palabra. Amén. Porque tiene fe en él cree en él, y por eso le obedece. Amén. Y esa obediencia, amados hermanos, eso se llama, amados hermanos, obediencia por el amor. Obediencia por amor. La ley de Cristo es se produce conforme al amor. El amor dice que le amamos porque Él nos amó primero. Porque Él se dio por nosotros. Porque Él, amados hermanos, nos manda siempre a andar en obediencia. Y esa obediencia es la verdadera fe. De lo contrario, es una fe falsa, es una fe profesante. Porque de labios todos son cristianos y todos van para el cielo. Puede hacer la prueba usted. Y usted pregúntele a todas las religiones, a todas las denominaciones, y usted le dice, si usted muere mañana, ¿para dónde va? Para el cielo. Dice, ¿por qué? Porque yo voy al culto todos los domingos o todos los días. Una fe verdadera, amados hermanos, tiene una intimidad íntima con el Padre Eterno. Alguien que cree en Él, tiene una fe verdadera, está siempre confiando en Él y obedeciéndole a Él como su Padre Celestial. Obedeciéndole lo que su palabra le dice. Como estaba el ejemplo que dio mi hermano acerca de la oración, lo que dice en Proverbios 28:9. Ahí podemos ver algo es como el Salmo 91, muchos lo toman como un amuleto, como un rito. Dice el que habita. Habitar no es solamente decir yo habito. Habitar es estar continuamente obedeciendo. Cuando su hijo está en su casa, usted le dice, hijo, mientras estén debajo de mi techo, tú tienes que obedecer mis reglas. Si nosotros estamos bajo la cobertura de Él, bajo la sombra de Él, bajo la protección de Él, vamos a ser obedientes a su palabra. Amén. De lo contrario, amados hermanos, solamente somos de labios, profesantes, yo soy salvo, por gracia soy salvo. Jesús no viene por los desobedientes, dice la palabra. Jesús viene por todo lo que le esperan y le obedecen. Que, como dice Hebreos 5:9, dice que es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Él no va a venir a salvar a aquellos desobedientes, a aquellos que dicen que conocen a Cristo. ¿Cómo le va a decir aquel día? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque su fe era solamente de labios. Profesantes de labios. Decían que lo conocían, pero no hacían lo que Él decía. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te mando? ¿Por qué? Porque tu fe no es verdadera. Porque tu fe no está fundamentada en Cristo.
pensamientos. Por eso Jesús les dice, ¿por qué entonces me llaman así? Si le llamamos Señor, Señor, debemos de serle obedientes. Debemos de obedecerle a Él. ¿Y cómo podemos obedecerle? Su palabra. Tenemos su palabra, amados hermanos, para obedecerla. No tenemos otro libro, no hacemos nosotros otro libro para decir, vamos a hacer esta regla, esta otra regla. No, amados hermanos, nosotros no nos regimos por reglas de hombre, nos regimos por la palabra de Dios. Obedecemos su palabra porque en Él hemos puesto nuestra confianza, no en el hombre. En Él hemos puesto nuestra fe, no en el hombre. Si Él nos manda a reunirnos, debemos de hacerlo. Si Él nos manda, amados hermanos, a orar sin cesar, debemos de hacerlo. Pero de lo contrario, nuestra fe es vana, es vacía, amados hermanos, porque no tiene fruto. Podemos ver ejemplos grandísimos que nos da la palabra de Dios, de ejemplos de fe. Como aquellos hombres de nuestros antepasados, amados hermanos, Abraham, la ramera, cómo se salvó por la fe. Y vamos a estarlo viendo también. Bendito sea Dios. Voy a leer otro versículo ahí en Santiago. Y siempre la fe nos llama a la obediencia. Siempre la fe nos manda a obedecer la palabra. Santiago 1, 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí podemos ver, amados hermanos, que tenemos un contraste de alguien que es profesante, que alguien que dice que es cristiano, de alguien que dice, amados hermanos, que tiene a Cristo en su corazón, pero sus hechos, por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién está hablando verdad y quién está hablando mentira? ¿Quién está en la fe verdadera y quién está en la fe profesante? La fe profesante no tiene fruto. Está muerta en sí misma, dice la palabra. Dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque de aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que Dios dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar siempre en Él. Allá cuando Juan el Bautista predicaba y se le acercaron toda una multitud, le decían, ¿qué debíamos de hacer para ser salvos?
Él les dijo lo que tenían que hacer. Él les decía lo que tenían que hacer, que se arrepintieran de sus pecados y que obedecieran la palabra y que obedecieran al Hijo, el unigénito del Padre, al Hijo de Dios. Es necesario, amados hermanos, que nuestra fe esté fundamentada en la obediencia. Si no hay obediencia, no hay fe. Si no hay fe, no hay salvación. ¿Por qué? Porque Cristo no es autor de salvación para los impíos o para aquellos, amados hermanos, desobedientes. Porque el impío dice, todos quieren entrar al cielo, ¿sí o no? Todos dicen, pero no quieren obedecer. Ninguno quiere obedecer. Entonces hay que recibirlo con todo nuestro corazón. Hay que entregarle nuestro corazón, porque nuestro corazón vano es el que nos engaña. La fe engañosa viene de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la carne no quiere dejar muchas cosas. Quiere seguir en los deleites. Amén. Pero dice, con Cristo estamos, dice, juntamente crucificados. No vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, si Cristo vive en nosotros, vamos a obedecerle a Él. Vamos a obedecer su palabra. Porque Él vive en nosotros. Nosotros vivimos también. Y nosotros también, como Él resucitó, nosotros también seremos levantados. Seremos resucitados juntamente con Él. Ya el pecado, dice la palabra de Dios, que no debe de gobernar nuestra carne ya, sino que hacer morir todos nuestros deseos malos y malvados que habían en nosotros. Y lo hacemos morir por medio de la fe, por medio de la esperanza de que Él ha venido a vivir y ha venido a morar en nosotros. Amén. Y que Él camina con nosotros. Esa es la fe, esa es la convicción que debe de haber en los hijos de Dios. No en aquellos que dicen, no, pues yo por fe soy salvo. No, yo puedo pecar y perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dijo Pablo. ¿Será? ¿Seremos desobedientes para que Él siga siendo fiel? Él sigue siendo fiel. Los desobedientes ya saben para dónde van, dice la palabra. Él sigue siendo fiel lo que prometió. Vida eterna, dice, para los que obedecen. Vida eterna para que los que le reciben y siguen su ley. Esa ley, como dijo mi hermano, no pasa, no cambia. Esa ley la tenemos y ahora con más conocimiento. Cuando estábamos en el mundo la conocíamos, pero no teníamos el conocimiento, el entendimiento. Pero ahora que lo hemos conocido a Él, conocemos más esa ley. Amén. Y sabemos lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Muertos. Por eso Él nos ha dado vida. ¿Para qué nos ha dado vida? ¿Para que sigamos haciendo lo mismo que hace un muerto? No, para que seamos obedientes, amados hermanos. Nos dio vida para que le obedezcamos. Nos dio vida para que andemos en obediencia, amados hermanos. Amén. Todo aquel que viene a Él le da vida para que le obedezca, no para que sea un rebelde. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Pero cada uno decide, amados hermanos, toma la decisión a quién obedecer. Porque ahí o obedece a Dios o obedece a Satanás. A uno de dos. ¿A quién quiere obedecer usted? ¿A quién queremos obedecer? ¿Por qué? Vaya, si un ejemplo. Aquí no es que yo diga, no, pues yo no obedezco a ninguno. Aquí no hay neutralismo, amados hermanos. No hay nada neutral. O a Dios o a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero que obedecemos a uno, lo obedecemos. Entonces, ¿en quién está nuestra fe? En Cristo. Si está en Cristo, obedezcámosle a Él. Él tiene las reglas. Él pone las reglas. Ya nosotros no nos regimos por nosotros mismos. Nos regimos porque Él pone las reglas. Amén. Él pone, amados hermanos, lo que quiere nosotros. Él nos dice lo que es agradable al Padre. Como hijo, Él nos dice, esto agrada a mi Padre. Y el Padre lo afirma y dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y si Él es el Hijo amado y nosotros seguimos sus pasos, vamos a ser amados también por el Padre. Amén. Bendito sea Dios. Dice la palabra, ¿de qué aprovecha? Pero si alguno dirá, tú tienes fe, así también la fe, dice,
no tiene obras, sí es muerta. Si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais, dice, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué puede aprovechar si usted le dice? Este es el ejemplo que nos está dando de una fe muerta. Una fe muerta y una fe viva. Cuando usted tiene fe, usted le dice, mira mi hermano, yo sé que estás necesitado, no tengo mucho, pero de lo poco que tengo te voy a compartir. Porque usted tiene fe de que Dios lo ha puesto a usted para que bendiga, para bendecir. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros vamos en el contraste, escuchamos la palabra de Dios que nos manda a obedecer, entonces nosotros vamos a obedecer lo que la palabra nos dice. Pero si nosotros tenemos una fe muerta, no vamos a obedecer. Eso es lo que está diciendo aquí. Si alguno dice, caliéntate, ve, come, pero si no le das nada, ¿cómo se va a alimentar? ¿Cómo va a comer? Es lo mismo la fe, que yo digo, no, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo creo que voy para el cielo, pero si sigue con los brazos cruzados así, es lo mismito. Como que usted le diga, ya oré por ti, Dios te va a mandar ahí una bendición. Así mismito. Como que usted diga, ya oró y se acabó. Conozco muchos que decían, pase adelante, vamos a orar por usted y Dios lo va a hacer, y teniendo cómo hacerlo. Dios nos usa a nosotros, amados hermanos. Para eso estamos, por eso somos nosotros de Dios. Para que Dios se manifieste a través de sus hijos. Amén. Esta fe que está hablando aquí, está haciendo el contraste de alguien que profesa tener fe, de alguien que dice que va para el cielo y no hace nada. ¿Es hijo usted de Dios por fe? ¿Somos hijos de Dios por fe? Obedezcamos. Si somos hijos de Dios por fe, obedezcamos. A eso nos está diciendo. ¿De qué aprovecha que digamos que sí y no estamos obedeciendo? No aprovecha de nada. Bendito sea Dios. Vamos a ver un pasaje. Acompáñeme, primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 19. Estos son ejemplos que podemos ver de las Escrituras, de alguien con una fe vana y vacía y de alguien con una fe verdadera. No aprovecha de nada decir que tiene fe, pero si no actúa conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra del 16. Y le desobedece, amados hermanos. ¿Usted cree que lo ama? No lo ama. Es una mentira. Solamente está profesando amor, pero no lo ama en sí. Es lo mismito cuando usted le dice, Señor, yo te amo, Dios. Ay, te amo, Jesús. Pero se deleita ya en la desobediencia. El hijo, me imagino los que tienen hijos en la escuela, que ellos les alegraría, esos padres les alegraría que los hijos no les digan, papi, ¿cuánto te amo? A que le digan en la escuela, su hijo se portó excelente. A que a su hijo le diga, ay, papi, ¿cuánto te amo? Pero es un gran rebelde en la escuela que lo pone en vergüenza a usted. Ese es un ejemplo, amados hermanos. Podemos ver esos ejemplos. Que es mejor que nos diga, que no sea profesante solamente, hipócrita. Porque esa es hipocresía. Cuando dice algo y hace lo contrario. Hipocresía.
¿De qué aprovecha entonces? Si alguno dice que tiene fe y no obedece. Es mejor, amados hermanos, que nuestra boca esté cerradita y que no digamos y nos jactemos y que seamos obedientes. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo que Dios aprueba. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les mando? ¿Por qué dicen que vienen para acá y yo les voy a decir apártense de mí? No los conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, por eso mismo entrará al reino de los cielos. Sino, ¿cuál es? El que hace. Hacer la voluntad es obedecer la palabra. ¿Conocemos la voluntad o no la conocemos? La conocemos, amados hermanos. Conocemos la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Esa voluntad la tenemos escrita, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, este es un llamado para nosotros. Si no estábamos obedeciendo, que empecemos a obedecer. No porque, digamos, porque un hombre dice, sino porque la palabra de Dios dice. Por eso siempre digo, si alguien viene con la palabra y me dice y me exhorta, bendito sea mi Padre. Porque no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Porque Él me ama, por eso me corrige. Él nos ama, por eso nos habla a tiempo, para que no nos descarriemos, para que no nos perdamos en el infierno. Porque ninguno quiere el infierno. Todos dicen, no, pues yo quiero el cielo, pero está difícil obedecer. Cuando usted entrega su corazón, no es difícil. No es difícil obedecer. Porque ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Y usted hace lo que Él dice, no lo que usted piensa. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Es muerta, vana y vacía. Vamos a leer otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo que creyeron en vano? Porque solamente profesaban, solamente decían que iban para el cielo, pero no estaban obedeciendo. Dice, por el cual asimismo, si retenéis. ¿Qué significa retener? Retener la palabra significa obedecer, ponerla por obra, ponerla en práctica. De lo contrario, dice, lo que estabas diciendo, lo que decís, es vano. No soy salvo. Por eso Pablo dijo, probaos vosotros mismos. ¿Cómo me pruebo a mí mismo? Lo que estoy haciendo. ¿Estoy obedeciendo? ¿Cómo me garantiza la salvación? ¿Por qué? Porque lo he recibido a Él y estoy sujeto a Él. Sujeto en la casa, en la familia. La familia se sujeta siempre al que está en la casa, ¿verdad? ¿Quién está sobre la casa? Dios. Entonces, ¿a quién se sujetan los hijos? Al cabeza, ¿verdad? Dice que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Y Cristo es la cabeza de quién? De la iglesia. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos de regirnos y someternos a Él. Así como en el hogar, usted es cabeza, yo soy cabeza. Y allí nosotros siempre dependemos de Dios para poner, para decir y para actuar. Se hace lo que la cabeza dice, ¿verdad? ¿O no? ¿No es así? Se hace lo que la cabeza dice. Dice, Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia tiene que obedecer a Cristo. Porque si no, de lo contrario, usted anda como un cabrito, no es oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, yo las conozco. Las ovejas. Son las ovejas, los cabritos no. Ellos brincan aquí, brincan allá, hoy están aquí, hoy están allá. Hoy están aquí escuchando la palabra y después allá escuchando a Satanás. Que el Señor lo reprenda.
¿Por qué? Porque estamos inclinados a eso. Pero nosotros ya no regimos por lo que nuestro corazón, nuestros pensamientos, sino porque la palabra de Dios nos dice. Amén. Bendito sea Dios. Dice la palabra: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es lo mismo, con solo escuchar la palabra, lo que Dios quiso, que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario. Si usted tiene fe, usted va a obedecer. Y esa es la fe verdadera. Esa es la fe que nos lleva a actuar. ¿Por qué esta mujer actuó? Porque tuvo fe. Que Él era el Dios verdadero y que esa ciudad iba a ser destruida. Y si usted tiene fe, también que Cristo ha venido a rescatarlo a usted, a limpiarlo de sus pecados, usted va a obedecer, usted va a actuar. Pero si usted no tiene fe, no va a actuar, se va a perder, junto con todos los que serán destruidos, así como fue destruida esta ciudad. Amén. La ciudad fue destruida, toditos los impíos fueron destruidos. La única que se salvó fue esa familia. Lo sacaron. ¿Por qué? Porque creyeron, porque tuvieron fe. Tuvieron fe en el Dios Todopoderoso. De la misma manera, aquellos que han creído en Jesucristo van a actuar, amados hermanos. Podemos tener ejemplo de cómo accionó esta mujer. Y esto que jamás le habían predicado, solamente he escuchado. Había escuchado decir que ese Dios poderoso, Jehová Dios Todopoderoso, había abierto el mar rojo. Había secado las aguas de ese mar para que el pueblo pasara. Y había destruido a tantos reyes. Solo con escuchar, esa mujer tuvo fe que ese Dios también destruiría esa ciudad. Bendito sea Dios.
Vamos a ver, también dice la palabra, los demonios creen y tiemblan. Y hasta la llaman Señor. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace. Mateo 8:29. Vamos a ir viéndolos. Para que mire cómo se humillan los demonios. Y usted ni siquiera se quiere humillar. Bendito sea Dios. Mateo 8:29. Dice la palabra. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá, dice, para atormentarnos antes de tiempo? Aquí podemos ver que los demonios lo conocen. Ellos le dicen y lo llaman y conocen que es el Hijo de Dios. Aquí no es solamente entonces decir que usted reconoce a Cristo que es el Hijo de Dios. Porque los demonios lo reconocen que es el Hijo de Dios, ¿sí o no? El detalle es, amados hermanos, si usted lo reconoce que es el Hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Obedecerle. Que si confiesas, dice, con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Pero qué tiene que hacer? ¿Quedarse allí y solamente confesarlo? No. Cuando confesamos, amados hermanos, que nos ponemos firmes y estamos seguros lo que estamos confesando. Esa es la verdadera fe. Porque los demonios también creen y tiemblan, amados hermanos. Marcos 1:24 y 7, 6 al 10. Marcos 1:24 dice así. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sí? ¿Sabían o no sabían? Sé quién eres. Eres el Hijo de Dios. No solamente porque usted sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Amados hermanos, que no nos engañen. Aún los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. No obedecen. No obedecen a la verdad. No obedecen a la santidad. No obedecen, amados hermanos, que anden en rectitud. No obedecen. Bendito sea Dios. 7, 6 al 10, ahí mismo Marcos. Bendito sea Dios. 7, 6 al 10. Dice la palabra. Bendito sea Dios. Marcos 7, 6 al 10. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, al lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas y muchas semejantes. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Bendito sea Dios. Otro versículo más. Lucas 4, 33 al 34. Lucas 4, 33 al 34. Dice la palabra. Estaban, dice, en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Los demonios creen y tiemblan, amados hermanos. ¿Qué tienes? Se postraban también. Dice que se humilló. Cuando iba el Gadareno, dice que se postró, le dice, yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios.
Decir que Él es el Hijo de Dios, amados hermanos, no sirve de nada. Reconocerlo, amados hermanos, significa obedecerlo. Amén. Obediencia. Dios quiere obediencia. Dios quiere que le obedezcamos. Bendito sea Dios. Que seamos reverentes, amados hermanos, donde quiera que andemos. Que andemos en reverencia delante de Él, en obediencia, sabiendo que esa fe verdadera nos lleva a ser obedientes. La fe vacía, sin fruto, es la que es y piensa como Él quiere. La persona piensa como Él quiere, como a Él le place, se acomoda a los tiempos, se acomoda a las modas, se acomoda al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. El mundo cambia sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, amados hermanos, permanece firme en lo que ha creído. Firme, amados hermanos, hasta el día de su muerte o hasta el día que Cristo venga en gloria a levantar a sus escogidos. Amén. De lo contrario, habéis creído en vano. Así que probados. La palabra nos llama siempre, amados hermanos, a reunirnos, a estar siempre constante en oración. Pero si no lo estamos haciendo, nuestra fe solo es del diente al labio. Bendito sea Dios. Siempre, por eso, si no tenemos dónde reunirnos, a los que nos miran, reúnanse. Donde 2 o 3 estén, dijo Cristo, congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es necesario, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice la palabra, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Pero si somos profesantes solamente, nos vamos a acomodar a nuestros afanes, a todo lo que nosotros nos rodea. Y no tenemos prioridad, ¿por qué? Porque nuestra fe es vana y vacía. Nuestra fe solamente se acomoda a decir de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que, amados hermanos, este ha sido este mensaje, y que el Señor los bendiga a todos los que estamos aquí y a los que nos miraron. Bendito sea Dios en la transmisión. Que el Señor los bendiga.